con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os replicará: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: no sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde ayer el apóstol San Pablo nos ha estado hablando de la familia. Ayer nos hablaba de los derechos y deberes, y lo escuchábamos también de una manera más clara a través de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, sin decir que la enseñanza que tomábamos ayer se agota, porque es mucho más profunda, sobre los deberes, los derechos que tienen los esposos en la vida matrimonial. Pero hoy nos está hablando ya de la extensión familiar, y no solamente de la extensión familiar en la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, sino también de los derechos civiles en una sociedad. Cuando habla de la relación que deben de tener los amos con los esclavos y los esclavos con los amos, que en nuestro lenguaje actual sería los deberes que nosotros tenemos como ciudadanos con el Estado, y el Estado los deberes que tiene el Estado compuesto en su realidad más profunda con cada uno de nosotros los ciudadanos. En pocas palabras, es eso lo que San Pablo nos está diciendo y lo que nosotros tenemos que aplicar hoy para nuestra vida a partir de la palabra del Señor. El magisterio de la Iglesia, sobre todo en el Concilio Vaticano II, en diferentes documentos como la Lumen Gentium, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y otros decretos, o como la Declaración en la Gravissimus Educationis, que es la tarea y el deber de la educación tanto en el entorno familiar como civil que tenemos los unos con los otros en la vida cristiana, pues nos dicen de manera más amplia y explícita cómo debe realizarse esta relación, primero familiar y luego en el Estado, ¿sí? Y esto es importante verlo alrededor de lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nos dice la Iglesia. Es importante que nosotros vayamos depurándonos de tanta contaminación que tenemos en la mente, porque nos han ido enseñando una cantidad de cosas erróneas
en torno a la relación familiar y en torno a la relación social, que no son el componente intrínseco que nos enseña la palabra de Dios y que nos enseña la Iglesia con la autoridad que Cristo la ha revestido. Y esto es muy peligroso porque de repente, como nos dice el Evangelio, podemos quedarnos por fuera y tocar a la puerta y decir: Señor, ábrenos, porque comimos y bebimos contigo, te escuchamos predicar a través de muchas personas, a través de muchos evangelizadores, y de pronto nos digan: no los conozco, porque al fin de cuentas lo que nos garantiza la entrada al reino de Dios es nuestra configuración de mente y de voluntad con la palabra de Dios. Y por eso el Señor hoy nos advierte y nos dice que debemos esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, porque son muy pocos en primer lugar que lo encuentran y muy pocos quienes se introducen por ahí. El gran problema en la vida cristiana y en la vida humana donde nosotros nos desenvolvemos es encontrar la puerta y saber cuál es. Y por eso Jesús va camino hacia Jerusalén y les va enseñando. La única forma que nosotros tenemos para identificar cuál es la verdadera puerta es escuchando a Jesús y escuchando a la iglesia. Si no lo hacemos así, terminaremos creyendo que estamos comiendo y bebiendo con el Señor, como pasa hoy en el Evangelio, resultamos caminando por la puerta ancha. La gente hoy está llena de muchísima información, muchísima, y en la iglesia abunda la información. El Papa Francisco decía en la exhortación, la primera exhortación que él nos regaló, que es Gaudium Evangelii, nos decía que el mundo de hoy tiene demasiada doctrina, muchísima. Y hoy dentro de la iglesia nosotros tenemos demasiada enseñanza. Puede ser que nos pueda suceder lo del Evangelio hoy. Te hemos escuchado hablar en las plazas, hemos comido y bebido contigo, y de pronto nos diga el Señor al final de la vida: no los conozco, apartados de mí, malhechores. Porque lo único que nos garantiza la comunión con el Señor, como lo dice hoy San Pablo en la carta a los Efesios, es la obediencia a Él. Hijos, obedezcan a sus padres como al Señor. La obediencia que nos pide la palabra de Dios no es cualquier obediencia. Y la gente hoy es muy sumisa. La gente hoy es muy servilista. En la iglesia hay gente muy obediente. Eso no falla. ¿Pero a quién? La relación auténtica de la obediencia está en la verdad. Y la verdad nos dice que la obediencia nosotros se la debemos de manera absoluta al Señor. Yo a mi papá no le obedezco por ser mi papá. Le obedezco porque a través de él recibo una orden del Señor. Y si la orden que mi papá me da no coincide con la orden del Señor, yo no tengo por qué obedecer esa orden. No estoy sujeto a respetarla ni a obedecerla. Yo tengo un superior, ¿sí? Y yo le debo obediencia a mi superior en relación a la obediencia con el Señor. Si Él me manda algo contrario a lo que pide el Señor, yo no tengo el deber, no estoy sujeto a ajustar mi mente y mi voluntad con esa orden. Porque no es la voz del Señor, porque no es la voluntad del Señor. Hijos, obedezcan a sus padres como al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, educadlos como lo haría el Señor. La educación que deben los padres para con los hijos y la enseñanza se basa en la fe católica y se basa en la fe de la palabra de Dios, se basa en la fe en Cristo. Un papá no puede ser autoritario y no puede caer en el camino de la exasperación dando órdenes porque tiene caprichos y porque a él le parece así. Eso se llama arbitrariedad, autoritarismo, dominio. Y de eso le va a pedir cuentas el Señor a un padre que no esté dando órdenes y enseñanzas a sus hijos basadas en el Señor. Y eso no tiene que obedecerlo uno.
Eso no estamos obligados a cogerlo jamás. Superiores dentro de la iglesia, que no nos manden cosas desde el Señor. Eso entra dentro del fundamentalismo y la autoridad. Y se da mucho, hoy se da muchísimo en la iglesia. Por eso la relación que San Pablo habla y sostiene y defiende y predica y exhorta en la palabra del Señor, tiene su fundamento en la relación directa con el Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos como al Señor. Una obediencia que a mí no me muestre directamente la palabra del Señor no es verdadera. Y no tengo por qué sujetarme a ella. Amos, traten a sus esclavos como lo haría el Señor con ellos. Y cuidémonos, porque hoy hay muchos abusadores de esto. En la vida matrimonial, esposos que abusan de sus esposas y de sus hijos en nombre del Señor sin vivir en el Señor. Y eso es una arbitrariedad. Eso no es virtuoso. Esa obediencia no une al Señor. Esa obediencia no me pone en concordancia con el Señor. Y en esto nosotros tenemos que ser claros y firmes, porque la obediencia se la debemos a Dios. Es que hasta el cuarto mandamiento está vinculado en la obediencia, en la honra a Dios. Y por eso trae una promesa. Y tendrás larga vida. Pero la gente hoy es muy servilista. Mucho. La gente obedece por conveniencias o por miedos. Eso no es virtud. Sí, yo me sujeto a una orden porque me conviene, para que me dejen en este grupo social, porque si no me sacan de acá. Eso no se llama obediencia, eso es servilismo, eso no lo premia el Señor, eso no tiene virtud, eso no tiene amor, eso no tiene recta intención, eso no tiene limpieza de corazón. Si yo voy a decirle a esta persona que sí, así por dentro yo no esté de acuerdo con ella, para que no me excluya. Eso no es virtud, eso no tiene rectitud de corazón, eso no es limpio, eso no viene del Señor. Eso solamente proviene del mundo. Y eso se vale Satanás para volvernos esclavos del mundo. Y por eso podemos estar arriesgando nuestro vínculo al reino de Dios. No los conozco. Yo les voy a decir, ¿a quién se parece el que escucha la palabra de Dios y no la cumple? Aquel que construye su casa sobre arena. Vienen las tormentas, vienen los torrentos y se llevan aquella casa. Pero yo les voy a decir a quién se parece quien escucha la palabra de Dios y la cumple. ¿Sí? Aquel que construyó su casa sobre roca. Vinieron las tormentas, vinieron los torrentes y no la pudieron destruir. Hay hoy en la iglesia mucha gente que por miedo no es coherente. No es coherente, sacerdotes, religiosos, religiosas, predicadores, que no estamos sometiéndonos en obediencia a la palabra del Señor y decimos, Padre, yo sí creo que es así, pero yo no puedo decirlo así. Tú no eres coherente y a esas personas hay que tenerles pavor, miedo, porque si es capaz de hacer eso con el Señor, es capaz de hacerlo con cualquiera de nosotros. Si trabaja con la doble al Señor, y su palabra trabajará con la doble a cualquiera. Porque si no tiene respeto con el Señor, que es Dios, menos tendrá escrúpulos a la hora de jugársela por nosotros. Y por eso en esas personas no podemos confiar. No podemos confiar. Porque son lobos vestidos de ovejas. Y por eso nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor. Yo quiero leerles, porque no crean que esto me lo estoy inventando yo. Esto lo trae el magisterio de la iglesia, pero lo voy a tomar textualmente. Porque hay hoy una rebeldía y una resistencia de algunos a sujetarse a la enseñanza de la iglesia. Y se ponen el manto de que es que en la iglesia no hay testimonio, que los sacerdotes no son coherentes, que eso es verdad, pero no todos. No todos. Y eso no nos da la justificación para tomarnos las cuentas por las propias manos y hacer lo que nos da la gana.
Porque hay algunos hoy dentro de la iglesia que están haciendo lo que les viene en gana y se equiparan en el antitestimonio de algunos sacerdotes y de algunos de la jerarquía de la iglesia para no obedecerle a la iglesia. Y eso se llama servilismo, eso se llama hacer las cosas a su antojo, eso se llama rebeldía, eso es soberbia. Y eso no viene de la virtud y no lo premia el Señor. No lo premia el Señor. ¿Por qué? Porque la doctrina no es de nosotros los sacerdotes. Porque el Evangelio no es de nosotros los sacerdotes. Es del Señor. Y porque la iglesia lo ha custodiado durante estos más de 2000 años. Miren, hoy en la iglesia hay comunidades y movimientos que se están atrapando a los padres. Los atrapan y los someten a sus reglas. Y los mandan a hacer apostolados y sacan a papá y a mamá del hogar para entregarse a ayudar a otras personas. Así priven a los hijos de la educación fundamental que tienen los papás. Y ya les voy a leer lo que dice la iglesia, no yo, el padre Omar. Porque estos son puros principios marxistas. ¿Saben qué hizo el marxismo y el comunismo? Sacar a la mujer del hogar a hacer una participación pública. Como si la educación de los hijos que tiene ahí pequeñitos, no fuera participación pública. Y como si eso no contara. Para Dios cuenta y mucho. A una mamá Dios le va a pedir cuenta de si estuvo en el hogar ahí con sus hijos, educándolos desde pequeñitos hasta su edad madura. Dios no le va a pedir cuentas de los apostolados que hizo por fuera. Dios no le va a pedir cuentas si se fue a ayudar a mucha gente. No le va a pedir cuenta de eso, porque esa no fue la misión que le encomendó. Le encomendó esos hijitos. Y hoy la iglesia está llena de esto. Hay grupos que tienen esto y lo tienen como principio. Y es que no tiene celo por las almas, es que no te No. Es que el celo por las almas de una mamá se demuestra ahí con sus hijitos. Es un deber de los padres inalienable que nadie lo puede reemplazar, ni siquiera el sacerdote, ni la abuela, ni la mamá, nadie. El día que llegaron al altar y le dijeron sí al Señor, se comprometieron, el ministro de la iglesia les preguntó si se comprometían, si estaban conscientes de que asumían la responsabilidad de los hijos y educarlos en la fe, y dijeron que sí. Dijeron que sí, no solo movieron la cabeza, sino que públicamente, ante toda la iglesia, dijeron sí. Y abandonan el hogar. Y luego, ¿cómo van a pedir obediencia a sus hijos? Si ese hijo ya tiene una descoordinación acá en sus criterios, pero a ver, si mi mamá no estuvo conmigo, mi papá no estuvo conmigo, yo me levantaba sola y me tocaba quedarme sola, ¿cómo ahora me pide? Por eso dice San Pablo, no exasperéis a vuestros hijos, no los exasperéis. ¿Cómo les vas a exigir? ¿Con qué cara les vas a exigir? Si en el momento que psicológicamente, en el desarrollo evolutivo psicológico, te necesitaba más tu hijo como un referente identificatorio, tu hija como un referente identificatorio, en el hogar no estabas. Si ella te necesitaba a ti como un reflejo para saber cómo miraba, cómo hablaba, cómo se movía, y no estabas. El daño más grande que le ha hecho esta sociedad moderna a la familia es sacarse a la mujer del hogar. Por eso la Gaudium et Spes lo advierte, ¿sí? Que el hecho de que la esposa se dedique al hogar, se dedique a la educación de los... Miren, cuando los hijos llegan, ojo esposos, que ustedes pasan a un segundo plano. Es que el esposo no puede reclamar para sí lo que se le debe dar a los hijos. Ustedes lo dijeron el día del matrimonio. Por eso dice la Gaudium et Spes que el egoísmo, ¿sí? El egoísmo hace un daño muy grande en la vida conyugal. Porque hay esposos que se ponen por encima de los propios hijos.
Y hay esposas que se ponen por encima de los hijos. Y es que él tiene que estar en torno a mí, no a los hijos. Ella tiene que estar, eso es gravísimo. Porque altera el cuarto mandamiento, es el cuarto mandamiento. No crea que la obligación son solamente de los hijos para los padres, es de los padres para con los hijos. Así lo tiene formulado el magisterio de la Iglesia. Y están los documentos del Concilio Vaticano II que todos ustedes como casados deberían conocerlos. Es que no nos lo enseñan, miren, los documentos de la Iglesia son públicos. Yo como los aprendo, yo voy allá. Y la gente se cobija con ese manto, váyase con ese manto a misa para que vea. ¿Sí? Son públicos, la Iglesia nunca tiene documentos privados en la enseñanza católica, y es un deber de todos ir a buscarlo. Es un deber de todos conocerlo. Hay algo que se llama en moral, lo trae el magisterio, no es invento mío, ¿sí? Para que ustedes vayan y lo verifiquen, ¿sí? Es de la Iglesia, que se llama ignorancia culposa. Hay una ignorancia invencible porque yo no tengo las capacidades intelectuales, psíquicas, porque tengo retrasos para conocer, ¿sí?, la enseñanza de la Iglesia, pero hay una ignorancia culposa que es porque yo le doy, porque sentarme ante un televisor o ante un celular horas ahí a chatear, eso pues no hay problema, sí, lo hago y busco con quién, sí, y hago mi grupo de amigos y de chat y todo eso. Para eso sí no tengo problema, pero para ir a coger el catecismo, la enseñanza de la Iglesia, sí, no, qué pereza. Es que no es tan bueno. No los conozco. No los conozco. Señor, pero si me hablaron de ti, hasta yo prediqué en tu nombre. Por allá le dicen los apóstoles, hicimos milagros, expulsamos demonios y veíamos cómo en tu nombre los demonios salían. No se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres estén inscritos en el reino de los cielos. Les voy a leer un trozo de un documento de la Iglesia, una declaración que se llama Gravissimus Educationis, que es el deber, todos los que somos bautizados, esto es para todos, no nos excluyamos, los que somos bautizados y para todos los casados, ¿sí? Es un deber, ¿sí? No es una opción, si quiero o no quiero, porque ya la opción la hicieron el día que vinieron al altar y dijeron que sí públicamente. Yo por eso hablo con toda tranquilidad, ¿sí? Porque quienes tienen el sacramento del matrimonio públicamente lo hicieron, públicamente, ¿sí? Por eso los sacramentos son públicos. El día de mi ordenación fue pública y ante toda una cantidad de gente, el obispo me hizo el escrutinio y yo dije que sí me comprometía. Traté de ser lo más conscientemente posible, ¿sí? Porque es que nos quedamos en lo sentimental, y lo sentimental opaca la responsabilidad de conciencia, ¿sí? Y eso hace mucho daño, y esta era es una era muy sentimental. Creemos que estamos con Dios porque sentimos muchas cosas, y no, hay que procurar entrar por la puerta estrecha. Estamos con Dios y estamos obedeciendo a Él y tenemos bien nuestra conciencia ante Dios, ¿sí? Gracias a Dios, la fe católica no está ligada a los sentimientos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No es lo que uno sienta, ¿sí? El amor que nos pide el Señor es un amor mucho más grande, ¿sí? Porque nosotros somos muy bipolares, todos los seres humanos, sentimentalmente hablando. Hoy tenemos las ganas de conquistar el mundo en el nombre de Cristo y dar la vida, mañana no. Imagínese una fe basada en eso. Bipolar, ¿no? La fe tiene que ser la misma y en crecida, ¿sí? Nuestras constituciones dicen algo muy lindo acerca de la oración. Dice que mantenemos un contacto consciente y amoroso con el Señor en todos los estados de ánimo y circunstancias de la vida. Tan sabio eso que colocaron en nuestras constituciones, porque saben que los estados de ánimo varían, ¿sí? Y es verdad. Eso es verdad, por eso los griegos nunca se confiaban de los sentimientos, ¿sí? No es despreciarlos, hay que ordenarlos hacia la voluntad de Dios, ¿sí? Y más a un amor de voluntad, ¿sí?
Entonces, dice las gravísimas instituciones acerca de la familia y de esa relación en la que se debe, ese vínculo de obediencia que debe haber en la familia, porque el vínculo de la obediencia es muy importante, pero ese vínculo de la obediencia debe y tiene que estar dirigido al Señor. Si el vínculo de la obediencia en la familia no está dirigido al Señor, eso se vuelve un problema, ¿sí? Un problema, y hay abusos altísimos ahí. Si el vínculo de la obediencia en la iglesia, entre la jerarquía, la vida consagrada y los fieles laicos, no está ligado al Señor, eso se vuelve, lo que ha dicho el Papa, por ejemplo, el Francisco ahorita con nosotros los sacerdotes, un clericalismo. Y eso tiene asfixiada la iglesia, ¿sí? Por eso es el problema en el fondo. Y que el clericalismo no está solamente en nosotros los sacerdotes. Dijo el Papa Francisco que están muchos de ustedes los fieles, ¿sí? Que no han sabido entender y comprender el papel del sacerdote en la vida de la iglesia. Hay gente que califica a los sacerdotes de acuerdo a su gusto, ¿sí? Si responde a sus caprichos. Y dice, esto es un buen sacerdote, porque responde a mis caprichos. Porque obedece a mis caprichos, a mis manipulaciones. Y cuando no es un mal sacerdote, ¿sí? Hay comunidades en la iglesia, yo lo he vivido como sacerdote, y me ha tocado escuchar sacerdotes lastimados por movimientos, comunidades laicales, que los explotan. Y es un buen sacerdote si les camina como ellos quieren. Y si no camina como ellos quieren, es un mal sacerdote. No, espere un momentico, que es que el vínculo de la obediencia nuestra no es a nadie, es al Señor, ¿sí? Y superiores que califican a sus súbditos y hacen lo que quieren, lo que a ellos les da la gana. Y si no les hacen lo que ellos, no son buenos, no son virtuosos. Eso es hasta demoníaco, ¿sí? Hasta diabólico, ¿sí? No, es con el Señor, ¿sí? Porque es que ninguna autoridad puede abusar de la autoridad. Lo dijo también el Papa Francisco, nos lo advirtió a nosotros los sacerdotes. Hay gente que abusa muy fácilmente de la autoridad. Padres con los hijos, hijos con los padres, ¿sí? Ciudadanos con los estados. Miren, por ejemplo, cómo estamos hoy. La rebeldía de los ciudadanos con los poderes públicos hoy es tremenda. Es tremenda. En nuestro país, Colombia, lo hemos visto, en elecciones lo vimos. ¿Cómo llegó el abuso a tal punto que se establecieron criterios a partir de la opinión pública para ejercer la democracia? Y entonces, si la opinión pública dijo, es que el voto en blanco es malo, porque la opinión pública lo dijo, pero no se escucharon a las autoridades legítimas del Estado. Y eso lo promovieron católicos, sacerdotes y todo. Castigaron la democracia, le hicieron daño a la democracia. Pero el cuarto mandamiento nos dice que hay que escuchar las autoridades reconocidas por el Estado, no la opinión pública de un politólogo. Es que es muy bueno, es católico, es cristiano. Si no está sujeto a las autoridades civiles, no es buen católico. Porque la palabra de Dios nos dice que debemos respetar las autoridades públicas y estatales reconocidas por el Estado. Y lo hablo en relación al cuarto mandamiento, en contexto a lo que San Pablo nos está enseñando hoy. No lo estoy sacando de la palabra de Dios. Vayan ustedes al cuarto mandamiento, que lo trae el catecismo, para que vean. Y entonces comenzaron a dar un mito, la opinión pública del voto en blanco, porque fue un mito. Un mito. No lo que decían las autoridades reconocidas internacionalmente y estatalmente. No, a ver, yo tengo que ver qué dice la Registraduría Nacional de la Nación, en el caso nuestro en Colombia. Es la autoridad avalada y reconocida, no hay otra. Pero es que lo dijo este superior, lo dijo este... No, espéreme, que es que él tiene que estar ordenado a la palabra del Señor y a la enseñanza de la iglesia.
y condenaron la democracia, le hicieron un daño grandísimo a la democracia. Esto sin hablar la implicación moral, que es mucho más grave, ¿sí? Porque es la arbitrariedad de coger la verdad moral y acomodarla a la manera de algunos de ellos, dando malas interpretaciones en las aplicaciones, que es lo grave. A ese nivel llega la soberbia y el autoritarismo. Por eso, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Amos, tratad a vuestros esclavos como el Señor lo haría. Esclavos, sed sumisos a vuestros amos como al Señor. Nosotros no podemos dejar llenar la cabeza de cucarachas en un mundo como el que estamos, porque lo diga la opinión pública, porque tiene mayor tendencia en las redes, o porque la mayoría de la gente lo diga. ¡Ay, qué estrecha es la puerta! Y angosta que conduce al reino de los cielos, y son pocos los que, ojo que son muchos los que se meten por la puerta ancha. Números. El Papa nos dijo a nosotros, el Papa Francisco, en la misa crismal a los sacerdotes, que tuviéramos mucho cuidado con la idolatría del pragmatismo cuantitativo. La gente cree que lo más católico es lo que más sigue la gente. Pragmatismo cuantitativo. Y la fe no, menos mal, la fe no funciona así. Gracias, y menos mal el Papa nos hizo esa advertencia, ¿sí? Menos mal. Porque el Papa lo hizo a la luz del Señor. Entonces, tenemos que poner mucho cuidado. Esto en relación a lo que les voy a leer a los padres. Pero miren, porque es lo que nos trae la carta a los Efesios hoy. Las relaciones que nosotros tenemos con nuestros padres con nosotros, y las relaciones que tenemos con las autoridades civiles. En ese tiempo se utilizaba, sí, relación a la autoridad era entre amo y esclavo, ahora es entre ciudadano y Estado, ¿sí? Y ahí entra todo lo que el Estado compone en el ámbito empresario, laboral y todo eso, pero eso lo regula el Estado. A eso se está refiriendo San Pablo, ¿sí? Entonces, eso también lo podemos encontrar, ahí está en el catecismo. El catecismo es muy claro, la iglesia es muy clara. Esto que yo les estoy diciendo, todo está ahí en el magisterio de la iglesia. Cuarto mandamiento del catecismo de la iglesia católica, lo encuentran en la tercera parte del catecismo. Para que no se dejen llenar la cabeza de cucarachas. Escuchen a la iglesia, por favor. Escuchemos a la iglesia, que es la única autorizada para interpretarnos la palabra de Dios. No nos quedemos con tantas cosas dañinas, tóxicas, con tanta cizaña que le hace tanto daño al alma. Y por eso estamos como estamos, porque es una resistencia a escuchar a la iglesia, a nuestra mamá, que tiene más de 2000 años de experiencia, y eso es muy delicado. El deber de la educación, que compete en primer lugar a la familia, requiere la colaboración de toda la sociedad. Perdón, lo leo desde el principio. Numeral 3 de esta declaración del Concilio Vaticano II, gravísimos educaciones, la importancia de la educación en la vida familiar. Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados a la educación de los hijos, y por tanto ellos son los primeros y principales educadores. Oiga lo que dice el concilio: gravemente obligados. Papás, su primer tarea son los hijos. No se vaya a entretener por allá ayudando a otras personas cuando sus hijos van en caída. Que Dios no le va a pedir cuentas de esos cientos a los que está ayudando por allá, sino que les va a pedir cuenta de esos 2 o 3 o de ese uno que te dio, hasta que garantices la educación. Y nos va a decir el concilio en qué debemos garantizar esa educación. Ojo, que lo que tú siembres, eso cosecharás. Yo siempre les digo, a mí se me acercan las familias: padre, ¿cuál es mi deber en la iglesia? Tu primer deber es Dios. Estoy hablando de la familia, de los casados. Dios. Por eso no te puedes desvincular de la oración. El primer deber es Dios, de la vocación matrimonial y familiar. Padre, el segundo,
el segundo son tus hijos y tu familia, ¿sí? Y si te queda tiempo, lo demás. Esa es la postura de la iglesia. Esa es la postura de la iglesia. Porque el día que llegues allá a darle cuentas al Señor, te va a pedir cuentas de eso. Pero no escuchamos hablar en nuestras plazas, hicimos milagros en tu nombre. No los conozco. No los conozco. Gravemente obligados, dice el concilio. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta, difícilmente puede suplirse. Difícilmente puede suplirse. La iglesia es muy clara. A mí me encanta por eso cuando habla la iglesia, porque con tanta claridad. No, que es que venga a ver si al lado de este sacerdote, el padre Omar, de pronto. No, nada, no, difícilmente puede suplirse. Ahora, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué toca hacer? Reparar a través de la oración, de la penitencia, pedirle misericordia a Dios, y Dios por misericordia obra, ¿sí? Y endereza lo que está torcido, lo decía el Salmo. Endereza los que ya se doblan, ¿sí? Sostiene a los que van a caer. Pero por eso tenemos que volver a Dios, la conversión, ¿sí? La tarea de estos padres, si ha pasado esto, vuelvan a Dios con toda el alma, con todo el corazón, a la oración, ¿sí? A la Eucaristía. Esa es la mejor forma de reparar. Es pues obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por el amor, por la piedad a Dios. Oigan cómo deben conformar su hogar, por el amor, la piedad a Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra, personal y social de los hijos. La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales, de las que todas las sociedades necesitan. Una sociedad se destruye cuando se destruye la educación de los hijos dentro. Una sociedad se construye cuando se procura la educación de los hijos dentro. Hay que volver a Dios, padres, y hay que volver a la familia. Esa es ¿saben cómo la llamó San Juan Pablo II en la Familiaris Consortiis? Dice que la familia es la iglesia doméstica. El mejor refugio para estos tiempos difíciles es una familia cimentada en Dios. No nos pongamos a buscar otro tipo de refugio por allá en montañas y cosas. Es una familia bien instituida. Me decía un esposo: padre, yo quiero vivir la fe radicalmente, pero me siento solo. Es muy difícil encontrar gente hoy que quiera vivir una entrega totalmente a Dios. Y trato de meterme en esta comunidad, pero yo siento que no caso. Y me siento solo, yo no sé, me voy a perder. Y no te vas a perder, tienes a tu esposa. Esa es la comunidad más perfecta. Ella camina para el mismo lado tuyo. Alíate con ella y ya, y no necesitas más. Al contrario, ¿sabes qué va a hacer el mundo cuando los vea a ustedes fieles a ustedes dos? Se va a volcar hacia ustedes, si son fieles a Dios. Pragmatismo cuantitativo. La gente cree que en la extensión, ¿sí? No, el Señor trabaja. Ayer lo decía, que a qué se parecía al reino de Dios, a un granito de mostaza, ¿sí? Chiquitico, pero que cuando eso crecía, eso porque hay gente que se deja llevar por las apariencias en la vida cristiana y cree que lo más cristiano, lo más católico es donde está lo cuantitativo, lo luminoso. No es así. Ayer nos lo dijo el Señor en la palabra de Dios. A un poco de levadura, sí, poco, que se utiliza para 3 medidas de harina, que casi ni se ve, ¿sí? Y sin saber cómo fermenta toda la masa. Un par de esposos entregados a Dios son la comunidad perfecta, perfecta, hasta para nosotros los sacerdotes y los religiosos. Encontrarse uno con un par de esposos, una familia que vive en Dios, ese es el refugio más grande que tenemos los sacerdotes. Pero encontrarse con una familia que no camina para Dios es el peligro más grande. Yo soy celosísimo con eso y esquivísimo, ¿sí? Mi deber es cuidar mi vocación, la vocación sacerdotal que Dios me dio, ¿sí?
y uno de brincar y brincar por ahí resulta quién sabe en dónde, ¿sí? Y lo terminan quemando como sacerdote, ¿sí? Yo conozco sacerdotes que se los han tragado familias, comunidades laicales se los han chupado y han abusado de ellos y los han explotado. Yo siempre le digo a la gente, a nosotros que no nos aparten de la Eucaristía, porque cuando comienzan a chuparnos y apartarnos de lo más sagrado para nosotros, ¡ay, qué peligro! Y eso lentamente, Satanás es muy cauteloso, ¿sí? Una familia que no lo lleve a uno a Dios, a Cristo. No, eso no tiene que ser con cautela, así que no lo lleve a la radicalidad de la fe, ¿sí? Con cautela, ¿sí? Porque no es un refugio para estos tiempos. La familia es la iglesia doméstica. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice acá el concilio, ¿sí? Que la familia es la primera escuela de las virtudes para la sociedad. Sobre todo en la familia cristiana enriquecida con la gracia del sacramento y los deberes del matrimonio, es necesario que los hijos aprendan desde sus primeros años a conocer la fe recibida en el bautismo. Miren, hay hoy incluso dentro de movimientos católicos que están sacando a las mamás y a las esposas a la participación pública. Digo pública porque así ya lo tiene establecido, que eso es falso, ¿sí? A la participación pública la están sacando del hogar y dicen que eso es de Dios. Y sus hijitos, mándelos para un colegio 8 o 10 horas. Póngalos 7, 8 horas al lado de la abuela, ¿sí? De una niñera, de una tutora o de un tutor. Padre, no, pero es una persona buenísima. No, espéreme un momentico, que es que su deber como mamá es insustituible en el hogar. Y mire lo que nos dijo ahorita el concilio, que eso no se puede, difícilmente se suple. Yo le digo mucho a las mamás, cuidado, cuando tienen sus hijos no han cumplido la mayoría de edad, cuidado. Padre, que me voy a ir de misión, nos vamos a ir de misión, cuidado porque tienes hijitos pequeños y Dios te va a pedir cuenta de esos hijos, no te vayas a ir porque cuidado, ¿sí? Eso es insustituible, ellos te necesitan ahí en el hogar. Es más, si es el tiempo en que las mamás deberían estar, el programa educativo se le está robando a los hijos hoy. ¿Sabe cuántas horas tienen a sus hijos dándoles allá adoctrinamiento en muchos planes educativos que están viciados? ¿Saben cuántas horas? Hasta 8 y 10 horas. ¿Cómo va a venir un hijo cuando solamente comparte con papá? Si hacen la estadística en un inventario, alcanzan a compartir en el día con su papá o con su mamá escasamente 1 hora, sumando todos los tiempos del día. Y allá les meten 7 horas con estos sistemas educativos viciados. Y cuando tú le digas algo a tu hija, no le va a acomodar, porque ya le metieron más carreta, 7, 8 horas, y una carreta contraria a lo que tú le quieres enseñar de los valores cristianos. Dice, venga, pero esto no, quedan los hijos, pobres hijos llegan y dicen, pero esto no me cuadra con lo que me enseñaron. Esto no me cuadra con lo que estoy viendo en las redes sociales. Esto no me cuadra. Mijito, para que comas, coge el celular. Sí. Esa es la educación, imagínense, por falta de paciencia y de amor. ¿Sí? Dios mío, desconecten a sus hijos. Ya no se dan cuenta que se los robó, este sistema se los robó. Y por eso viene la rebeldía y por eso viene todo eso. Claro, si a uno no le cuadra, es que aquí me enseñaron esto y en mi casa me están enseñando esto, no. Pero aquí estoy solamente con papá y con mamá, escasamente 1 hora al día. Y aquí afuera estoy 7, 8, 9 horas. Y esto es tan tremendo que esto tiene tanto poder que filtra lo que sea. Sí, hijo del Papa Benedicto XVI, que había filtrado, sí, había filtrado el contenido educativo de los seminarios, de las facultades de teología. San Juan Pablo II sacó una encíclica, La Veritatis Splendor, preocupadísima porque decía que seminarios, facultades de teología, en la educación moral, estoy hablando de los colegios seculares y escuelas, estoy hablando de seminarios, facultades de teología católicas, estaban filtradas por el relativismo moral. Miren, hoy, tantos que se valen del mal menor, eso es puro relativismo moral.
para aplicar la doctrina católica, relativismo moral. Por eso la preocupación de San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor. Y dijo, no señor, eso no es así. Bueno, y eso fue magisterio auténtico de la Iglesia, dado por el Papa. Pero hay católicos que ya no quieren nada de esto, y lo intentan acomodar y hacen maniobras, ¿sí? Por el abuso de autoridad. Esto que San Pablo nos está enseñando hoy. Simplemente, todo esto, ¿para qué? Es necesario que volvamos a la fuente de la verdad. Nos decía también el Evangelio hace unos días atrás que nos ciñéramos los lomos, ¿sí? Que nos los ciñéramos y la cintura, porque no sabíamos ni el día ni la hora. Y San Pablo nos dice cómo nos debemos ceñir la cintura, ¿sí? Con la justicia y la verdad. Quien hoy no se ciña con la verdad está condenado a caminar por el lado del error. Quien no conozca la verdad del Evangelio está condenado a dejarse engañar. Quien no conozca la verdad de la Iglesia está condenado a vivir como un esclavito que lo llevan lejos por la puerta ancha, no por la puerta estrecha. Eso es lo delicado hoy. Y uno le habla a la gente de esto y la gente se asusta. Y este padre está como loco, sí, chiflado. Este es que no está en sintonía con lo que dicen hoy en la iglesia. No, yo estoy en sintonía con lo que dice el magisterio de la iglesia. Ahí está. Por eso ya últimamente voy a optar por leer, ¿sí? Porque la gente se asusta. Bueno, que no sé. Yo les digo, ahí está. Vayan, miren, verifiquen. Pero la gente se pone a hacer juicios, calumnias arbitrarias, sin ir a verificar la verdad. Yo di una predicación un día y cogieron, ya me han pasado varias veces, ¿sí? Y me graban y todo eso, y extraen y cortan, ¿sí? Y salen con calumnias, ni siquiera difamaciones, calumnias que son más graves, eso hasta lo podría denunciar, ¿sí? Calumnias, que eso tiene penalidad civil, sobre todo en nuestro país, ¿sí? Con calumnias, concluyendo sin verificar lo que dice la iglesia, este padre está inventando, este padre es exagerado, este padre eso no es gravísimo. Y lo riegan, calumnian públicamente. ¿Qué es lo grave? No, es que yo no tengo que estar de acuerdo con nadie, yo tengo que estar de acuerdo con el Señor y con la iglesia, ese es mi deber. Primero, como bautizado cristiano católico. Segundo lugar, como religioso que soy, ¿sí? En tercer lugar, como sacerdote, ¿sí? Eso es lo que me pone en comunión con el Papa y la iglesia, ¿sí? Pero si nosotros no conocemos, no nos ceñimos, ponemos el cinturón de la verdad y nos ceñimos los lomos con la verdad, nos acaban. Y esto ya está demasiado hinchado dentro de la iglesia. Estoy hablando fuera de la iglesia. Dentro, está muy inflamado, ¿sí? Y por eso la palabra de Dios nos dice, cíñanse en los lomos y apriétense en el cinturón, ¿sí? Para estar firmes en la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.